en voz alta, los que puedan ver desde allí. Lo puse una letrica que podamos ver, ¿verdad? Como siempre, en este mes de julio vamos a estar siempre hablando de este versículo. Mensualmente lo cambiamos para aprendérnoslo si es posible. Pero Tito 3 y versículo 4 al 6, y leemos todos, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4 al 6. Amén. El tema que tengo por delante es un tema que de alguna u otra manera siempre tocamos, pero hay un himno que cuando estábamos chamitos o pequeños nosotros cantábamos: es Cristo el mejor amigo, ¿verdad? Hay otro himno dice: has hallado en Cristo tu buen amigo, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. También dice: oh, qué amigo nos es Cristo, exactamente. Hay muchos, ¿sabe por qué? Porque este es un tema relevante en la Biblia. Y muchos de nosotros tenemos amigos, ¿verdad? Bueno, la mayoría decimos conocidos, porque un amigo es algo más de calidad, estará de acuerdo conmigo, porque a veces uno piensa que tenemos amigos y los que tenemos son conocidos, porque un amigo va más allá. Un conocido puede escucharte, puede traicionarte, o puede decirte una cosa que para que tú estés tranquilo, para que no me pasa esto, no, hombre, tranquilo, eso no te va a pasar nada. Además, permítete eso, porque tú sabes, ten gracia para contigo mismo. Pero el verdadero amigo tiene otras características. De verdad te aprecia, te ama y quiere lo mejor. Así que no siempre te va a decir las cosas que tú quieres oír. Eso es el verdadero amigo. Igual que los jefes cuando están evaluando a uno, ¿verdad? Te van directo a lo que no te gusta oír, ¿verdad? Así que algunos diremos: no nos toques esa tecla. Pero hay dichos que el mundo dice, y saben que he encontrado que esos dichos tienen que ver con partes bíblicas. Por ejemplo, de la madre patria, España, y se ha regado en todos los países latinoamericanos, ese es este, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Y esto ya nos toca un poquito como lo subliminal, porque es diciendo, caramba, yo no quiero tener un amigo como tú, porque prefiero tener un enemigo, porque son lo mismo. O sea, para esos amigos, digamos, ¿para qué queremos enemigos? La Real Academia Española nos habla de la amistad y nos habla de qué es el ser amigos. Y nos dice que es una relación de afecto, de simpatía, confianza. Fíjense, hay 3 puntos ahí importantes. Afecto, porque nos tiene afecto o le tenemos afecto. Simpatía, porque a veces nos tenemos que poner en el zapato de ellos, de ella o de él. Y igualmente nosotros sentimos que para que nos puedan entender, nosotros siempre empezamos: mira, ponte en mi lugar, tal y tal cosa. Entonces esa es simpatía, ¿verdad? Y también se establece un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque si es tu amigo, tú les vas a decir cosas que, pues, si los dijeras a otros te puedes comprometer, o es algo que sería hasta vergonzoso, o sería algo que no sería del todo muy bien visto por los demás. Por eso siempre tenemos que tener amigos, confidentes. Nosotros siempre buscamos personas creyentes, aunque no necesariamente los no creyentes, no quiere decir que no sean buenos amigos, pero el creyente normalmente te va a tener un consejo que va en línea con la palabra de Dios. Así que son personas que no son familia y de los cuales uno puede tener una amistad. A veces son hasta primos. Yo recuerdo que en mi niñez mis mejores amigos eran mis primos y era confidencia, ¿verdad? Y recuerdo uno de ellos cuando partió, harán ¿qué? Como 6 años tal vez o menos,
Bueno, crecimos juntos y era una amistad tremenda. Y eso a mí de verdad que me dolió, me partió el alma cuando él se fue, porque en los últimos momentos nosotros recordábamos cosas de la niñez. Pero hay casos en la historia de amistades, y sabe que hay amistades que son positivas y amistades negativas. Por ejemplo, hay un vínculo o un código de ética entre ladrones o entre la mafia. Son leales en las cosas, en las palabras que dice, ¿verdad? Nosotros recordamos esas películas de algunos de los gángsters, ¿verdad? Que tienen un código de fidelidad o de lealtad. Esas películas de este señor colombiano, ¿verdad? Escobar, que decía, venga acá, hágame una vueltica. Y tú tenías que hacerlo. Había un código de obediencia y de lealtad que a veces se respetaban. Fidel Castro y el Che Guevara. Ellos se conocieron en el año 1957, cuando Fidel Castro estaba exiliado en México. Y hay una placa en una calle allí en la Ciudad de México, en el barrio Colonia Tabacalera, donde hay una placa donde dice el lugar donde ellos se conocieron. Él conoció al argentino, al Che Guevara, un médico, que tenían puntos comunes de revolución. Eran revolucionarios. Y usted dice revolución, siempre ya nos da miedo oír esa palabra, ¿verdad? Pero estos trabaron una amistad. Se dice que después se fueron un poquito porque, aunque estaban en la misma tema de la revolución, uno tenía la revolución de Mao Zedong, la parte oriental, y él tenía la revolución de Rusia. Entonces habían como puntos discordantes. El asunto es que ellos trabaron una amistad y juntos hicieron desastres. Y todavía tenemos, y eso es una opinión personal, ustedes pudiese ser revolucionaria, ¿verdad? O revolucionario, pero bueno, mi punto de vista es que eso ha hecho un daño tremendo a muchos países que todavía lo tienen. Pero entre ellos hubo una amistad tan grande que llevaron a cabo proyectos, ¿verdad? Otra amistad que se dice en la historia era Marie Curie y Albert Einstein. Ustedes saben, dos científicos. Albert Einstein lo hemos oído más, y Marie Curie, ella era polaca y después se hizo francesa. Lo cierto es que ella fue la que pudo aislar los protones, neutrones, y pudo aislar los isótopos de radiación. Y hoy en día tenemos en los hospitales que usted puede hacerse una placa de rayos X por lo que ella lo inventó, ¿sabe? Y Einstein la apoyó mucho, a pesar de que en ese tiempo la cultura iba en contra de la mujer. Y ella fue, junto con su marido, diferentes ocasiones que tuvieron ella fue la primera que tuvo el premio Nobel de la ciencia. Pero Einstein tuvo una amistad muy cercana con ella, de mucho respeto, de profesionalismo, y la apoyó en tiempos cuando a ella la criticaban y no la aceptaban por ser mujer. Así que hubo una amistad positiva allí, donde hoy en día podemos verlo, que tuvo sus consecuencias positivas a la humanidad. Así que hay relaciones de amistad que traen consecuencias buenas. Otras, aunque son buenas las amistades, pero traen consecuencias funestas. El libertador Simón Bolívar, este prócer venezolano, él tuvo una amistad con una señora ecuatoriana 17 años después que María Teresa, su esposa, había muerto. Y bueno, llegaron a tener relación de amistad y tal vez un poco más. Pero lo cierto es que ella fue llamada la libertadora del libertador. Qué cosa, ¿verdad? Porque lo ayudó tanto en sus luchas, en un tipo que estaba siempre estresado, tratando con un espíritu de libertar a los oprimidos. Y ella le ayudó muchísimo, ella era la que le aconsejaban, la que le daba ese balance, así que tuvieron una tremenda amistad. Pero quiero irme a la Biblia, una amistad muy buena y muy bonita, que nos habla primer libro de Samuel, acerca de Jonatán y David. Jonatán era hijo del rey Saúl. El rey Saúl era el rey que Dios había puesto, el primero que había puesto a la nación de Israel, que Samuel lo había ungido, y él empezó a echarse a perder.
el rey se alejó en desobediencia de Dios, pero él tenía un hijo. Y después que David eliminó a Goliat y le cortó la cabeza, pues bien, David fue visto como un prócer, ¿verdad? Y Jonatán, dice la Biblia que se unieron su corazón en una amistad profunda, hermosa, una amistad entre dos hombres, dos jóvenes, que una amistad que trajo una consecuencia positiva. Porque cuando Saúl, el rey Saúl, quería matar a David, pues Jonatán se lo decía. Porque mira, yo no es que voy a traicionar a mi padre, pero lo que él está haciendo está incorrecto y quiero salvar tu vida. A expensas de que él mismo, porque Saúl una vez agarró la lanza y quiso clavar a su propio hijo Jonatán también. Entonces, a expensas de eso, pues Jonatán era capaz de sacrificarse su propia vida por la amistad tan hermosa que tenía con David. Y él sabía que David había sido ungido para ser rey y para sustituir a su padre que se había apartado del camino. ¿Y sabe qué? Jonatán lo hizo también a expensas, no de su vida, que es lo más importante, pero también de su futuro como rey, porque a él le correspondía ser rey después de Saúl. A él no le importó eso. Él decía, no, primero está tu vida y Dios te ungió a ti por medio de Samuel. Tú eres el que vas a reinar, yo soy el príncipe ahorita, pero el Señor te protege a ti. Y al final él murió, pero está en las páginas de la Biblia como una de las amistades más hermosas, más fuertes que pudieron existir en la antigüedad. Y trajo cosas positivas, pero una que quiero hacer mencionar es que estuvo dispuesto su amigo a morir por él y a dejar todo lo que tenía por esa amistad. No eran familia para nada. Y David supo honrar eso porque en el pacto que ellos hicieron entre hombres, Jonatán le dijo, mira, por favor, nunca se aparte la misericordia tuya porque vas a ser rey de tu casa hacia los míos. Y ocurrió que después que Saúl murió y David tomó el reinado, pues normalmente los reyes mataban a todos los descendientes del antiguo rey enemigo. En este caso era Saúl. Pero David nunca quiso proceder con eso. Pero llegó a la familia de Jonatán y tenía un hijo. Y ese hijo, él se enteró, era lisiado de ambos pies. Su nombre era Mefiboset. Y es un cuadro hermoso de la amistad y de la bendición por parte de uno que juró amistad al otro. Por la bendición de uno y la amistad y el amor de uno, su familia fue protegida. Y eso nos habla de la obra de Cristo también. Uno solo que murió en el Calvario nos ha dado a nosotros y nos ha extendido salvación y vida eterna, el potencial de ser salvos por la obra que Él hizo en el Calvario. Y eso es hermoso. Otra de las amistades que son muy fuertes, pero que no trajo nada positivo, ustedes recuerdan cuando Cristo... cuando Pilato lo estaba tratando y al saber que era Galileo y esto, pues jurisdicción de Herodes se lo mandó a Herodes y ellos dos no se trataban, Pilatos y Herodes. Y Herodes se contentó mucho al ver a Jesús en cuanto, no a cosas positivas, sino a saber, wow, este es el famoso Jesús, el que hace milagro, el maestro de Galilea, el judío este. Pues él lo tuvo, castigó y todo lo demás y después se lo entregó otra vez de vuelta a Pilato. Ningún mal encuentro en este hombre. Pero dice la Biblia que desde ese momento se hicieron amigos Herodes y Pilato. Pero qué amistad tan tonta, tan dañina, porque en su amistad, ¿verdad?, estaban en complot en contra del amado Hijo de Dios. Así que hay amistades que son funestas, son terribles. Por eso el apóstol nos dice, ¿no sabéis que la amistad hacia el mundo es enemistad hacia Dios? No podemos hacer amigos y ser amigo del diablo y amigo de Dios. No podemos ser amigos, un juicio del acusador, ¿verdad? Y también del que me defiende. No se puede. O estás un lado, en otro lado. El Señor Jesucristo dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿quién es tu amigo? ¿Es el enemigo o es Jesucristo? Y mire, ahí no hay un término intermedio. Bueno, a veces estoy aquí, a veces estoy allá. No existe. No existe.
O tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, que es el único medio para decir que eres su amigo, porque el apóstol Pablo dice que nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad? Y pudiera ser que un justo osara morir por el justo, ¿verdad? Uno estaría dispuesto a dar su vida por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus hijos. Ojalá que jamás estemos en eso, si alguna vez ustedes han pasado. Y algunos buenos hermanos acá han tenido la experiencia terrible de perder hijos, pero ellos hubiesen dado su vida con todo gusto. Y eso nos recuerda también, Cristo dijo que esto es lo maravilloso, ¿verdad? Que no solamente, y el apóstol Pablo repitió, poner su vida por sus amigos, sino que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo ha puesto su vida en el Calvario con un propósito. El mundo dice, Cristo murió para enseñarnos a morir. Eso es lo más tonto, sencillo y simple que pueda existir en la boca de un ser humano referido al sacrificio de Cristo. ¿Y sabe qué? No es que te estamos vendiendo a Cristo como amigo, para que tengas a alguien a quien contarle las cosas. No, para que te libre de la condenación del infierno. Porque ahora como está la humanidad, y si alguno de ustedes no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, está en vías del infierno. Y el infierno existe para las personas y Satanás y sus ángeles, aquellos que son empecinados, necios, son desobedientes, dice el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queremos decirte con la autoridad de la palabra que el que no tiene a Cristo tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Eso quiere decir que en un momento que nadie sabe, solamente Dios, y toca que la muerte toque el corazón o toque a esa persona, pues irá a las tinieblas de afuera. El infierno no será en ese momento. La Biblia nos revela que será después del gran juicio final, que será el final de los tiempos, donde el apóstol Juan dice en Apocalipsis, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Por qué grandes y pequeños? Yo no creo que sea tanto en estatura, ¿sabe? Aunque puede ser, pero creo que es aquellos que se levantaron en la humanidad con grandes títulos, el Grande, Alejandro el Grande, estos tipos que se levantan con tanto polvo en el mundo. ¿Y dónde están ahora? Están en el polvo de la historia. Pero sus almas estarán frente a la presencia de Dios. Y el apóstol Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, este momento, para una persona que no tiene a Cristo, está siendo anotado. Y no habrá excusa delante del justo juez al decir, yo nunca escuché el Evangelio, nunca sabía que era tan peligroso no ser creyente. Ese se está diciendo en este momento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un riesgo extremadamente grande de condenación eterna para el que rehúsa creer en Cristo. Y el enemigo, Satanás, aquel que la gente le gusta tener confianza y amistad, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es serio. Lo que estamos hablando tiene consecuencias eternas. Y en un sentido, y es muy débil, casi que ni se puede comparar, pero gente que ha tenido amistades en el pasado, unas amistades aunque fuertes y buenas entre ellos, pero han tenido consecuencias que hoy en día la estamos viviendo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a seguir tu vida tranquilo? El mundo, cuando tenga un tiempito te buscaré. Hay ejemplos en la Biblia de personas en las cuales estuvieron frente al apóstol San Pablo, Félix, Festo, que eran gobernadores. Y Pablo les dijo,
le habló de la resurrección de Cristo, que Cristo es el mejor amigo, que Cristo es el Salvador, que Cristo fue muerto por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Sabe qué dijeron? ¡Ay, estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Hay personas que nos creen a nosotros. Ah, tú eres evangélico, sí, Cristo murió, ajá, y Cristo viene. A veces cuando yo me refiero a alguien a hablarle el evangelio, eso casi me repiten lo que yo estoy diciendo, pero eso es una manera sarcástica de decir, ya yo sé eso. Oh, Cristo murió, sí, que murió y que viene otra vez. Sí, está bien. Yo lo que hago es cerrar los ojos y le digo, Señor, concédeles que antes que sea demasiado tarde, crean y vengan el conocimiento de la verdad. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, que cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos, dará llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y en Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque todo el mundo dice, bueno, pero es que Dios es amor. Dios es amor. Tanto que hemos cantado del amor. Tanto que Cristo vino al mundo para dar su vida. Sufrió lo indecible en el Calvario. Llevó la carga inmensa de nuestros pecados. Lo predicó, lo dijo, lo estableció, lo mostró su amor. Murió, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Dios hizo su parte ya, vamos a decirlo así, en lenguaje terrenal. Ahora crees que, dice en la primera carta de Pedro, que Dios no perdonó al mundo antiguo. Noé, ¿se acuerdan? Cuando estaban predicando acerca del juicio, mucha gente se burlaba de Noé y decía, por cierto que lo vimos en el discipulado el viernes, qué lástima que usted se lo perdió. Pero Noé fue pregonero de justicia y mientras estaba preparando el arca, usted sabe la cantidad de burladores que vinieron. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que estaba haciendo un animalón de arca en un sitio que estaba seco. Número 1. Número 2, decía que iba a llover. No había llovido en ese tiempo, no había llovido en la tierra, había un rocío solamente y no sabían lo que era lluvia. O sea que él predicaba cosas que la gente nunca jamás había visto y se burlaban de él. Ahora usted dirá, bueno, está bien que pase un año y que la gente se dé cuenta. Pasen 10 años, la gente se dé cuenta. 30 años, 40 años, 120 años. 120 años pregonando y viendo cómo estaba construyendo el arca. Y la gente no obedeció. Y dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor Jesucristo, porque estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así es, muchos en esta oportunidad, muchos escuchan el Evangelio, ¿verdad? Y de repente dicen, pero ven acá, ay, me dieron como una ganita así, de verdad, arrepeníme y creí en Cristo, pero, ay, tengo cosas que hacer, después lo hago. No, y tengo que hacer esto y lo otro. El mundo te va a llenar. El Satanás también quiere sacar esa semilla y quitarla. El Espíritu Santo sí te está hablando ahorita. Por eso es que dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para el creyente, la persona que dice que es creyente, por su fruto los conoceréis, dice la Biblia. Eso es algo entre usted y yo. En Timoteo nos dice 2 razones poderosas. Una, Dios tiene un sello. Y ese sello es que uno conoce al Señor a los que son suyos. Si usted es creyente, Dios lo conoce. Pero el segundo sello es para que los demás sepan y muestren, y tú muestres a los demás que eres de Cristo. No tanto diciendo yo soy cristiano evangélico. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, que la vida del creyente debe ser consona con un cristiano. Pero ¿cómo vive un cristiano? Ay, tú eres cristiano, no lees la Biblia. Tienes que saber. Un cristiano tiene ciertas reglas que no es que tiene que cumplir, no, les salen, quisiera decir automáticamente, no, les salen por el Espíritu hacerla y actuar como un cristiano. No es una perfección.
El apóstol Pablo en Romanos 7 decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Tenemos muchas debilidades, pero el apóstol Juan nos dice en su primera carta que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero es que el creyente en Cristo peca, pero ya sus pecados judiciales fueron juzgados en el Calvario. Ahora peca porque está en la carne, no es lo más ideal, pero aquel que diga, no, yo soy santico, yo no peco, está haciéndole a Dios mentiroso. Pero ese pecado de mentir, de engañar, de decir cosas que no son, de no cumplir con el que sabe eso lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y toda desobediencia es pecado. Pero esos son pecados que nos separan de la comunión de Dios y del gozo de la salvación. Y en palabras de David, nos quitan el poder de poder testificar, valga la redundancia, a otros del Evangelio. Porque si estamos en pecado, no estamos en comunión con Dios, no asistimos a los cultos, no leemos la Biblia, no oramos, pues entonces ¿qué somos? Un creyente hace eso, le gusta. Yo, los hermanos, cuando vienen aquí los viernes, por ejemplo, o ustedes mismos acá, ustedes vienen porque el pastor le está obligando. Yo le pongo un cuchillo y paso y digo, no, vas al infierno. No. Ustedes vienen porque ustedes quieren. Yo vengo porque amo a este precioso grupo, aunque poquitico. Es reunirnos, es alabar al Señor, es levantar juntos alabanzas al Señor, es leer la palabra, es sentir su presencia, es adorarle en público. Esto es algo que es maravilloso porque es la iglesia que Cristo formó. Y lo formó con un propósito, es de Él. Él dice, Pedro, con ese, en base a lo que tú dijiste, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él confesó a Cristo como Señor, como el Hijo de Dios. El Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, lo explicamos siempre y lo tenemos que explicar otra vez. Esa palabra cuando dijo tú eres Pedro, es decir, tú eres una pequeña piedra, porque Petros es piedra. Luego el apóstol Pedro lo explica en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Dice que nosotros somos piedras escogidas. El creyente en Cristo es como una piedra. Y Cristo dijo, y sobre esta roca, es la roca madre, que quiere decir la Petra. Él dijo, tú eres Petro, y sobre esta Petra, porque Cristo es la cabeza del ángulo, Cristo es la roca, Cristo es la base y la fundación de la iglesia. Entonces la iglesia, dice el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni el mismo enemigo, ni el mismo Satanás en toda la historia que ha sido formada la iglesia, ha sido capaz de desintegrarla. Claro, le ha puesto bombas en iglesia, han explotado, han matado a gente, ¿verdad? Han erradicado iglesias de países y todo lo demás. ¿Pero la iglesia se acabó? No, ahí está un grupo de cristianos debajo de una matica de mango, debajo de una matica de tamarindo, lo que te quiera, en un sitio, en un rincón del mundo, se están reunidos un grupo de hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que es maravilloso estar en Cristo. No para ser salvo, usted no viene a la iglesia para ser salvo, aunque puede encontrar la salvación en un sitio como este, porque aquí se predica el evangelio. Pero usted actúa como un evangélico y hace buenas obras como un cristiano, no para ser salvo, sino porque ya es salvo, porque ya tiene a Cristo como su Señor y amigo. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es lo que el Señor nos ha dado a conocer del Padre. Así que Él es nuestro mejor amigo. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Conoces a Cristo como tu amigo o como el Dios de los evangélicos? Esto es algo personal. El apóstol Pablo dice en Romanos 5 y 6 y 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay relaciones positivas, nos dice Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigo hay más unido que un hermano. Pues el que tiene amigos no puede ser amigo de una sola vía. Él es mi amigo, pero yo no soy amigo de él. No, no existe. No existe. Usted si tiene amigo, usted tiene que mostrar amigo. Haga ese cambio, haga ese toque. Yo tenía hace unos años una actitud y la traje delante del Señor porque no me gustaba eso. Una de las cosas que he tenido que matar es que gente que es extremadamente negativa, yo los evitaba. Y eran habladores, y eran ufanados, eran vanagloriosos, decían cosas chocantes. Y yo los evitaba sencillamente y mostraba mi carita no de muy buenos amigos, pero no es esa la cara que debe mostrar un creyente. Pues yo le pedí al Señor y intenté ya quitarme eso. Pues ahora yo llego a donde están y hay un respeto. Él cambió porque yo cambié, pero yo tengo que empezar por mí mismo. Y así ese tipo de personas, pues para mí, él seguirá en su curso igual con los demás, pero conmigo cambió porque me mostré más amigo todavía. Y es preguntar de su familia, cómo está, sentarme y aguantarle algunos de esos chistecitos que tú sabes que uno lo agarra y sí, está bien. Sí, pero bueno, hay que dejarlo pasar. Hay que pedir gracia al Señor para que nos ayude. Pero el que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Pero hay otra parte negativa. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchachos, padres, sepamos que las conversaciones que tienen nuestros hijos pueden corromper las buenas costumbres que usted le está enseñando. Mamá, no lo veas así. Sí, y nosotros mismos, ¿qué conversaciones tenemos que nos pueden desviar de poder predicar el Evangelio, de poder hablar las palabras santas de Dios? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya lo vimos, con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted se la pasa todo el tiempo con gente que tiene un modo de pensar, una actitud de hacer las cosas, si usted se la pasa todo el tiempo, supongamos, con ladrones, ¿qué va a pensar la gente y qué puede usted terminar haciendo? No, yo soy un misionero entre los ladrones. Usted puede empezar a tener actitudes como ellos. Cuando usted visita, mira, lo más sencillo, cuando uno va a un país o a un estado, en Venezuela íbamos a estados, y en cada uno de los estados hablan de una manera diferente, característica. Pero digámoslo, cuando vamos a Cuba, uno viene hablando, chicos, no sé, pero oye, o cuando vas a Dominicana, oye, ¿verdad? Ven acá. Entonces, uno se le pega. O vaya a Colombia, pues, si traes algún sonsonete. Pero es que se te pega. Y eso es normal. Después se te va a caer. Pero eso nada más es un ejemplo de cómo se te pegan las cosas, ¿verdad? Ojalá que se le peguen cosas buenas, porque hay acentos que son sabrosos, son bonitos de hacerlo, ¿verdad? Pero dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas tú? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, se echa a perder. Se echó a perder esa cosecha. Ahora, hay amistades positivas. Y eso es lo que nosotros buscamos. Dice en Proverbios 13 y 20, ponga atención, dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta es una perspectiva positiva. Es la gente que, como sabes y has sentido lo mismo, tú puedes decir, yo he estado allí, y puedes traer consuelo a la otra persona, porque la otra persona dice, sí, verdad, él estuvo y pasó. Entonces tú te vas moldeando con la experiencia de tu amigo o de la otra persona. Busque amistades que traigan cosas positivas a sus vidas. Si es posible, creyentes en Cristo.
y tráigalo a Dios en oración. Hay hermanos aquí con suficiente experiencia, madurez para ayudarle en su camino cristiano. Y si usted no tiene a Cristo, no está seguro, pues siga buscando las cosas del Señor. Si es un creyente y quiere saber más de Cristo, venga a las reuniones que hay aquí en la iglesia. Venga, esa es una invitación cordial y no le vamos a pasar por su casa con un megáfono, va a ir para el infierno si no viene. No, eso es por amor, pero usted demuestra allí su verdadera vocación. Mire, con quien usted anda, el Salmo 1 es una muestra tremenda. Cuando usted lee el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ni en silla se ha sentado. Ahora, hay tres cosas allí que usted nota. Es consejo de los malos. Si usted empieza a escuchar solamente consejos de personas impías, malas, hay un segundo paso. No quiere decir que usted escuchó un consejo malo y enseguida lo hizo, pero hay una descendencia o una progresión de eso, porque entonces el salmista dice: a estar en camino de pecadores. Eso quiere decir que escuchó el consejo de malo y empezó a andar por ese mal consejo que es camino de pecadores. 2. ¿Y sabe qué quiere decir sentado en silla de escarnecedores? Sentado, no es el caso de ustedes, ¿verdad?, que están tan cómodos allí, pero uno normalmente se sienta cuando ya estás descansando de algo que hiciste. Déjame sentarme un poquito que estoy cansado. O cansado del camino, llegas y te sientas, ¿verdad? Eso quiere decir que ya agarraste el consejo, número 1. 2, empezaste a caminar sobre él. Y 3, ya la obra está consumada. Ya eres considerado una persona mala, porque estás inclusive ya sentado en la satisfacción de haber hecho eso. ¿Sí me explico? No andes en sus consejos, no estés en sus caminos, no te sientes en sus sillas. Y eso tiene una progresión. Ahora, hay algo que nosotros como creyentes podemos hacer, que David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón llegan los consejos y los malos deseos y todo lo demás. Usted lo rechaza. Señor, conoce mi corazón, revísame. Y dice el salmista: y ve si hay en mí camino de perversidad. ¡Qué casualidad! Después camino. Y después dice la tercera: y guíame en la senda eterna. Es decir, que hay una progresión que nosotros podemos parar, porque, ¿sabes? Tú y yo podemos haber estado escuchando algo y no lo sabemos, porque el corazón está trabajando. Ruki. Y de repente no nos damos cuenta y lo estamos haciendo, hasta que un hermano, un cónyuge, un amigo, y te dice: mira, no sé si alguien te lo ha dicho, pero esto y esto y esto. ¡Pum! Y eso duele, ¿verdad? Como que caramba, pero yo no me di cuenta. Como cuando usted tiene, a mí no me ha pasado mucho, pero cuando estaba chamito, que uno tenía, que corría y salía a la bicicleta para llegar a la casa: muchacho, anda, bañate. Y uno no se daba cuenta. Uno le sentía como el olorcito, ¿verdad? Pero hay otros que se dan cuenta primero que tú. Entonces, gracias a Dios por esos amigos, ¿verdad?, que se dan cuenta. Mire, Timoteo dice que en estos tiempos serán aún más peligrosos. Es bien difícil encontrar amistad en estos tiempos, por la cultura, por la educación, por los valores que se han perdido. Pero sí hay buenos amigos. Usted puede encontrar buenos amigos. Aún los que no son buenos amigos, normalmente, si usted le demuestra lealtad, esa persona se transforma. Y si usted le muestra el amor de Cristo, esa persona puede llegar al camino de la salvación. Amén. En resumen, 1, cosas a evitar. Evita a los iracundos. ¿Sabe cuáles son los iracundos, no? Los que explotan, los que se pican por cualquier cosa, ¿verdad? El proverbio dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Está más claro que el agua. No te metas con gente que son candelitas. ¿Por qué? Dice el versículo 25: no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
Es decir, te encuentres tú haciendo lo mismo, un iracundo, porque repites, ¿verdad? Sí, entonces la razón es que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dime con quién andas y te diré con quién eres. El creyente piensa y puede saber lo que está contristando, está apagando, está forzando al Espíritu Santo a cosas que no deberían ser. Y usted lo siente inmediatamente. Uno como creyente se da cuenta que está mal lo que hiciste. Yo, lamentablemente, son más las veces que pido enseguida disculpas, porque me doy cuenta enseguida, el Espíritu Santo me redarguye inmediatamente. Eso no es correcto lo que hiciste. Yo tengo que bajar la cabeza y pedir disculpas. Muchas veces no merece la pena decir eso, pero a veces merece la pena decirlo, pero de otra manera. Y ahí es donde uno se falla. Oye, perdona por cómo te lo dije, pero no lo que te dije. Quítese de vosotros toda ira, amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Otro que tú tienes que evitar, los chismositos. Evita a los chismosos. Y cuando tú analices los chismosos, cuidado si no hay características que están en ti. ¿Sí? O sea, hay que ver el espejo también de uno. No vaya a ser que uno haya caído en esos momentos de decir comentarios que no era el adecuado. Y a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero siempre analiza delante del Señor lo que vas a decir, lo que hiciste o lo que dijiste. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Eso es con el chismoso, el que se le va la lengua, el se va el yoyo. Y hay personas que no tienen filtro, ¿sabe? ¿Sabe qué es filtro, no? No el que le ponen para el café, sino que usted le dice una cosa y las personas la repiten sin dar el contexto de por qué se dice y lo dicen a otros. No puede ser. Tengan mucho cuidado con eso, porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad, un órgano que enciende la rueda misma de la creación. Con ella bendecimos al Dios y con ella maldecimos también. Tenga cuidado, no se meta con los chismosos. Y el Levítico nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué pones cerca o junto el chismear con atentar? Dice el Talmud, el chismoso, el hombre de mala lengua, es peor que un asesino porque destruye la reputación que es más preciosa que la vida. Wow, ahí hay sabiduría. Y otro, evita a los mentirosos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia, como por ejemplo allí en Efesios nos dice, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Por qué se lo dice a creyentes? Porque somos los creyentes también mentirosos. Eso debemos desecharlo. Lo tenemos, porque vivimos en esta carne, hermanos. Evita a los mentirosos. Y por último, evita a los rapaces, lobos rapaces, que tienen apariencia de piedad. Yo no sé si usted tiene ese sentido. Algunos tienen el sentido de la sospecha, ¿verdad? Pero ese sentido de que usted se da cuenta que una persona no le hace clic. Si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le está diciendo algo. Tenga cuidado. No suelte todo a priori. Hay personas que, encontré a esta persona, ya le conté toda mi vida. Tenga cuidado, hermano. No suelte así la cosa. Porque hay lobos rapaces que son falsos, que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El Señor le preserve y le bendiga. Así que por su fruto los conoceréis. Número 1, y terminamos. Evita a los iracundos. A la gente grosera, a la gente que se enciende todo. 2, evita a los chismosos. Si usted ve que alguien es chismoso, no se acerca ni le diga algo. Le voy a decir este nombre. Dígame lo demás para orar por eso. No, se está buscando Carmen para, tú sabes, para ver cómo lo chismea después. Ven acá, te voy a decir algo. Pero no digas lo demás, porque esto es para que ores nada más. Y también hizo esto, Eso es peligrosísimo, hermano. Tenga cuidado quién va a su casa.
tenga cuidado quien viene a mi casa y tenga cuidado a qué casa va usted. Todo lo que suelte, como dicen los juicios, puede ser usado en su contra. Esos son los principios de divisiones que el apóstol nos habla. Tenga cuidado de conversar cosas. Lo que es de su iglesia, déjelo acá. Lo que es de su familia, tenga cuidado a quien se lo dice. Es peligrosísimo. La lengua es un mundo de maldad. El chismoso destruye familias, destruye relaciones y destruye países. 3, evite a los mentirosos, ¿verdad? Los que meten mentiras. Usted no tiene manera de corroborarlo. Y por último, evite a los lobos rapaces. Pero sobre todas estas cosas, busque a Cristo como el mejor amigo. Usted como creyente, tenga a Cristo como Señor y Salvador, pero le puede tener como su amigo. Y usted que no es creyente, aproveche de tenerlo como Señor y Salvador y amigo, porque en un futuro, si no lo hace así, lo tendrá como juez que le dirá: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que tú nos revelas y porque muchas veces encontramos tan clara descripción de lo que tú quieres de nosotros y aún así somos infieles, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos consuela al decirnos que si somos infieles, tú permaneces fiel, pero también debemos acercarnos a ti con corazón contrito y humillado, echando toda nuestra ansiedad, nuestros deseos, nuestras malas conductas, poniéndola delante de ti, confesándole. Dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Suplicamos por alguno que aún no tenga a Cristo como Señor y Salvador, cualquiera sea su vida, su estatus, su situación, Padre, que toque su corazón hoy mismo para salvación y vida eterna. Por aquellos que estamos creciendo en las cosas tuyas, ayúdanos, Señor. Tu yugo es fácil, dice el Señor, y ligera la carga. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque el Señor ha vencido el mundo. Te alabamos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén.